Buenas y bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo vamos a hablar sobre condensadores. Bueno, ¿qué es un condensador? ¿O qué es la capacitancia, no? ¿Qué es el efecto que caracteriza a los condensadores? Pues es sencillamente lo que vemos aquí. Aquí tenemos una placa, bueno, dos placas metálicas en paralelo y aquí una batería. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay aire, ¿sí? Entonces aquí el lado positivo, entonces se acumulan aquí cargas positivas, lado negativo y aquí se acumulan cargas negativas. Entonces, es decir, las cargas es decir, tienden a querer neutralizarse entre ellas, ¿no? Es decir, unirse, ¿sí? Y por esta separación no sucede, ¿ok? Entonces, pero la tensión está ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos atrapado esa tensión, esa energía en un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, esto de aquí forma un campo eléctrico. Ya conoces el típico dibujo este de una carga aquí, yo que sé, positiva y esta negativa, y las líneas de campo que surgen. Voy a poner una imagen aquí porque esto es demasiado chosco. Pero bueno, veis la idea, ¿no? Entonces tenemos aquí un campo eléctrico y eso es todo. Eso es todo. Esto es capacitancia, básicamente. Luego hay muchas variables, por ejemplo, esto no tiene por qué ser aire, puede ser plástico, cristal. Pueden ser, yo que sé, aquí un cristal, yo que sé, pongamos aquí una separación de 10 centímetros. Entonces ponemos 2 centímetros de un cristal, luego 3 centímetros de plástico, luego 4 de, yo que sé, de lo que sea, ¿sí? Muchas cosas que se pueden hacer. También esto no tiene por qué ser placas cuadradas, pueden ser circulares y ni siquiera tienen por qué ser placas. También puede ser un cilindro o mejor dicho, un rectángulo que es enrollado. Aquí tenemos metal, luego se le pone, yo que sé, plástico o papel mojado con con alguna sustancia. Luego se enrolla y obtenemos algo así. Aquí es metal, aquí es dieléctrico. Sí, una cosa importante. Lo que hay en el medio se le llama dieléctrico o material dieléctrico, ¿sí? Y esto de aquí es el número que lo caracteriza. Y en realidad es este aquí porque este es la permeabilidad o la constante dialéctrica del vacío. Si no me equivoco era 8,854 por 10 a la menos 12. Las unidades se me olvidaron, ya las pongo ahí. Pero esto es lo que depende del material. El aire es 1,000 algo más. Y luego depende de cada material, este número aquí. ¿Y qué más? Sí, luego aquí tenemos material dieléctrico, metal y aquí por fuera metal. Y para ese caso tendríamos esta fórmula de aquí. Este es el radio de fuera, radio de dentro, 4pi. A ver, pi siempre aparece en temas circulares y demás. Cuando se trata de simetría radial, normalmente aparece pi. Entonces esto es, digamos que nos lo esperamos. Esto de aquí tiene que aparecer porque sí. Como digo, tenemos material dieléctrico, entonces tiene que aparecer esta constante. Esta es otra fórmula bastante útil para hacer la capacitancia. Tenemos aquí la carga entre el voltaje y eso es todo. En principio, luego, importante también, las unidades son Faradays o faradios en español y normalmente aparecen las capacitancias en rango de nanofaradios a microfaradios. Sí. O también picofaradios, pero digamos que normalmente entre nano y microfaradios. Luego, ¿cómo calculamos un circuito con condensadores? De esta manera, cuando están en paralelo es una suma y cuando están en serie
es una suma de las inversas. Muy básicamente el contrario de una resistencia ómica. Ok, luego, eh, cuando hablemos de circuitos AC, vamos a entrar en detalle en las propiedades, em, digamos que extra o yo qué sé, otras propiedades que tienen los condensadores, que digamos que solo tiene sentido hablar de ellas cuando hablamos de circuitos AC o de corriente alterna. Porque, a ver, en un circuito de corriente continua, un condensador, voy a dibujar aquí uno, corriente, aquí tenemos una batería, condensador. Ok, entonces aquí, una vez se haya cargado el condensador, se va a comportar como un cable abierto. ¿Veis la separación? Entonces esto de aquí, una vez esté cargado esta de la batería, va a ser un cable abierto. Tiene sus aplicaciones en circuitos DC también, el condensador, pero lo veremos más adelante. Sí, tiene sus aplicaciones, claro que sí, sobre todo tema protección de circuitos, sobrecargas y demás, pero lo veremos luego. En circuitos de corriente alterna tiene otras propiedades, otro uso que también veremos más tarde. Creo que no se me olvida nada. Bueno, un ejemplo de capacitancia en la naturaleza lo podemos en una tormenta, por ejemplo, aquí está la Tierra. Aquí tenemos nubes cargadas positivamente, la Tierra es negativa, entonces tenemos que una placa positiva y una placa negativa. Entonces hay un campo eléctrico y luego, dependiendo del voltaje, puede pasar una corriente en forma de un relámpago. Eh, por lo demás, esto es todo sobre el tema capacitancias. Bueno, todo. Todo obviamente no, pero es una introducción que creo que tiene todo lo que es necesario para tener una idea, una intuición bastante buena de qué se trata el tema de condensadores y capacitancias. En el próximo vídeo veremos inductancias, que es básicamente lo mismo, pero al revés. De hecho, es una cosa que va a suceder en todo lo que se trata de electrónica o electricidad en general, magnetismo y electricidad, es decir, campo eléctrico y campo magnético, normalmente funcionan de manera similar pero opuesta. Normalmente, ¿sí? Es decir, fórmulas similares, em, conceptos similares, pero de manera, a veces con signo negativo o desfasado en 90 grados, que ya lo veremos en circuitos AC. Pero bueno, ya eso lo veremos en el futuro. Hasta pronto.